Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de Radio a mi bola, con una temperatura de 8 grados aquí en Llanes, una humedad del 78%. Hoy es 31 de enero del 2025, en una mañana fría, en la casa de este señor que voy a reportear, en donde ustedes se van a quedar un poco pensando quién es el señor Antonio Trevín. Sí, Antonio Trevín, el mismo que fue presidente de Asturias, lo tengo aquí a mi lado. ¿Cómo le va, Antonio? ¿Qué dice? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y encantado de poder charlar, que me encanta charlar con vosotros ahora. Muchas gracias por presentarse a este reportaje. ¿Dónde nació don Antonio? Pues mira, yo nací en Avilés, pero en Avilés viví solo unos meses. Enseguida después nos fuimos a vivir a Raíces, que pertenece a otro municipio, al municipio de Castellón, pero que estaba muy cerca. Y después viví en Salinas también, hasta que ya con 10 años nos fuimos a Gijón, y ya en Gijón fue donde acabé mi bachillerato y acabé mi carrera, que es por eso de Gijón. Mi época de juventud de Gijón me marcó también, me marcó mucho, aunque lógicamente esos años de Avilés, de Salinas, de Raíces, fueron para mí también muy buenos años de niñez. ¿Y cómo llegó a Llanes? Porque soy maestro. ¿Maestro de por escuela? dos razones, mira. Uno, yo soy maestro de escuela. En un momento dado hay que solicitar, después del primer destino que te dan, que se llama provisional, había que pedir un destino definitivo. Y ese destino definitivo tenía que, de estar, como estaba en Candás, en el centro de Asturias, tenía que buscar un destino que para empezar debía ser en Oriente o en Occidente. Pues en aquel momento estuve dándole una vuelta entre Oriente y Occidente. Occidente tenía toda mi familia, que era de los Oscos, pero en el Oriente también tenía otra parte de mi familia. Y entonces decidimos venirnos a pedir aquí en el Oriente, y sobre todo en Llanes, que era un municipio que conocía y que me encantaba, y pues me dieron mi primer destino definitivo aquí, en Purón concretamente. Aunque primero estuve en Ontoria, pero mi primer destino definitivo de Llanes fue el de Purón. ¿Cómo ve la educación hoy en España principalmente? Yo creo que muchas veces hablamos de que la educación y cada generación se le exige menos que la anterior. Yo creo que no. Yo creo que cambian algunas cosas. Hoy seguramente estamos dando una educación más especializada, menos generalista. Eso creo que es un error. Por mucho que necesitemos científicos, que los necesitamos, que tengan un buen conocimiento intelectual en el ámbito de la literatura, en el ámbito de las artes, en el ámbito de la historia, creo que también es necesario para el apartado humanístico. Y creo que todos los avances, por muy importantes que sean, como desprecien la parte humanística, siempre tendremos problemas con ellos. En ese sentido sí creo que sería bueno tener una concepción un poco más generalista de la educación. Pero el resto yo creo que son generaciones muy preparadas, las actuales, que en conocimientos seguramente tienen los que nunca tuvimos, y sobre todo con un acceso a la educación superior en España que tampoco se había dado nunca, es decir, en titulaciones, en porcentaje de titulados en universidad, pues podemos presumir en ese sentido, porque seguramente tenemos de las más importantes de toda España. Por tanto, no la veo mal, pero sí creo que hay algunos aspectos que deberíamos mejorar, en ese que te digo, de darle una vestimenta más humanística, sobre todo las enseñanzas más matemáticas, más de ciencias que decíamos antes, y al mismo tiempo también dedicarnos mucho a la formación y a la preparación del profesorado, que es el elemento esencial en cualquier aspecto educativo. Lo que está ocurriendo en el mundo y también en España, que el chico está más informatizado que leído o estudiado, sabe más de lo que es una computadora que lo que es Cervantes, ¿sabes? Está más informado, o no está más informado, puede estar más informado, y tiene herramientas que nosotros no tuvimos para acceder a esa información. Lo que tenemos que pensar es
cuál es la educación que tenemos que darle, la educación, digamos, troncal que debemos dar a todo el mundo para que sepa utilizar bien esos instrumentos que tiene ahora a los que puede acceder, que nunca los tuvimos en la extensión que se tienen ahora, para que efectivamente saque todas las posibilidades que le dan las nuevas tecnologías y ese mundo nuevo que ya no es analógico, que es digital, pero que también necesita estar formado para una buena utilización. Es un gusto hablar con un maestro de escuela, ¿eh? Le comento. Le digo, me dijeron, este hombre que usted va a reportear hoy lo fue todo en política y mucho más. ¿Cómo fue su carrera política? Nunca eres todo en nada. Eso hay que partir de eso. Pues mi carrera política fue, para empezar, una casualidad. Yo era maestro en Purón, concretamente, y otro maestro, Ángel Avín, iba a encabezar en el año 1983 la candidatura del PSOE en Llanes. Y la encabezó, era que iba de candidato a alcalde. Y vino a hablar conmigo para ver si iba con él de concejal. Y fui de número 6 con él en la lista de concejal. Entré como independiente. Siempre me acuerdo de ese dato. Enseguida me afilié al PSOE porque entendí que era el partido que en aquel momento además claramente España necesitaba para dar el salto de modernidad y de ambición de futuro que España merecía. Pero él me metió y efectivamente en el año 83 entré en aquella candidatura y después por una serie de circunstancias también de nuevas casualidades. La primera fue conocer a un maestro y que por ese conocimiento me llevara con él su candidatura, y la segunda fue una crisis que hubo en el mundo educativo asturiano a finales del año 85 que necesitaba poner a alguien al frente de la educación no universitaria en Asturias. Y por una serie de razones acabé yo saliendo de una escuela con 8 niños en Purón a hacerme cargo de toda la educación asturiana con 29 años en Oviedo. Esa fue la segunda casualidad de esa crisis y que por una serie de razones hubo gente, sobre todo Jesús Sanjurjo, que en aquel momento era el secretario general de la Federación Socialista Asturiana, que confió en mí que era un acto de una gran valentía por su parte, porque yo no tenía experiencia en la gestión educativa y toda mi experiencia se debía a la docente, a estar al frente de una escuela con 8 niños. Pero creyó que podía hacerlo y efectivamente di el salto y acabé de director provincial de educación pues cerca de dos años, algo menos de 2 años. Y después ya me volví en el 87 a presentar a la alcaldía de Llanes. Ese año ganamos las elecciones los socialistas en Llanes y por tanto fui alcalde hasta el año 93, que de nuevo otra crisis política seria, en este caso de la dimisión de un presidente, de Juan Luis Rodríguez Vigil. Muy poca gente dimite siendo presidente, hay que reconocerle que él dimitió por una inversión fallida, inversión que después también se dio en otros casos y en otras autonomías en España, y no dimitieron un presidente, solamente dimitió él, y es bueno reflejarlo. Pues bueno, estuve presidente hasta el año 1990, eso fue el año 93, estuve hasta el año 1995 de presidente, y ahí en las elecciones, aunque teníamos mayoría absoluta entre Izquierda Unida y el PSOE, pues no hubo acuerdo, porque era en un momento en que Anguita y Aznar se entendían bien y pusieron todas las trabas posibles para que el PSOE no pudiera gobernar, aun cuando había mayoría de izquierdas, como era en el caso asturiano. Gobernó a la derecha Sergio Marqués, que es un expresidente ya fallecido, por desgracia, del que tengo buen recuerdo, independientemente que estuviéramos en partidos políticos diferentes. Y yo me vine para mi escuela, aunque seguí de diputado en la Junta General del Principado. En aquel momento no era con dedicación exclusiva, yo estuve en mi escuela de Vidiago, ya Purón se había cerrado por falta de alumnos, hasta el año 1999, que volví a presentarme a la alcaldía de Llanes. Volví otra vez a salir alcalde hasta el año desde el año 99, ya no, hasta el 2000 ya entramos en el nuevo milenio y en el nuevo siglo, con 5 años de alcaldía, hasta el año 2004, donde ganan las elecciones de forma sorprendente para muchos, no tanto para mí, que creo que Aznar en la segunda legislatura,
No hizo una legislatura tan inteligente como la primera, donde se consolidó y había ya una sensación de malestar importante, y acabó después con todos los atentados de Atocha y demás. La gente hizo un cambio político que no se esperaba, y con el nuevo gobierno de España, pues el presidente Zapatero confió en mí para ser su delegado en Asturias, y me fui de delegado de gobierno pues hasta el año 2011, que hubo unas nuevas elecciones, y ahí ya me pidieron que me presentara y encabezara la candidatura al Congreso por Asturias, por los socialistas, y estuve desde ese año 2011, que entré en el Congreso, pues hasta el año 2017 de diputado en el Congreso. Y ahí mi vuelta ya fue para la empresa privada, hasta que me jubilé en julio del año pasado. No, pero del año pasado no, perdón, del año 2023, que el tiempo pasa que no nos damos cuenta. Y desde en ese mismo año, en el año 23, pues también en Llanes, ante una situación de un ayuntamiento que creo que estaba siendo un gobierno municipal que no era el que Llanes necesitaba, y que Llanes estaba pagando, había perdido el liderazgo como municipio en el oriente de Asturias. Al mismo tiempo también había retroceso muy importante en lo que era el diseño de las grandes infraestructuras comarcales, donde Llanes siempre tenía un pie, y de alguna forma también se convertía en referencia de por dónde debían ir los tiros, tanto en turismo como incluso en ámbitos muy avanzados de agricultura y ganadería, como el reparto de tierras. Todo eso se había perdido. El municipio empezaba a perder habitantes después de haber estado muchos años durante los gobiernos socialistas ganándolos, y creo que eso, con la petición de pues muchos compañeros socialistas de Llanes, me hizo presentarme otra vez a las elecciones que volvimos a ganar, pero que con 8 concejales, mientras que 2 grupos obtuvieron pues 6 y 3 concejales, menos que nosotros, pero se pusieron de acuerdo, y 9 son más que 8, y por tanto democráticamente es impecable. Y ellos tienen la alcaldía, y nosotros tratamos de ejercer la oposición, una oposición constructiva y sobre todo muy propositiva, de la forma más democrática posible. Bueno, les dije que lo fue todo en política. Les comento que yo fui muy fan de Felipe González, porque en la Argentina se vive mucho el tema de España y la política, y lo íbamos a votar a la embajada y todo, y cada vez que venía yo me volvía loco, iba y decía, qué presidente que tiene España, qué sé yo. Recién había salido elegido Raúl Ricardo Alfonsín, ya que eran muy amigos de Felipe, y se juntaban en la casa de gobierno a comer paella todas las noches cuando venía Felipe, y nosotros lo íbamos a ver, y nos emocionaba porque digo, qué cultura que tiene, qué preparación que tiene. Le tocó a Felipe hacer el cambio de la modernidad de España a través que entró al mercado común europeo, pero mucha gente me dice que a Asturias le costó mucho más que a España. Yo creo que no. Lo que pasa es que Asturias vivía una situación muy, muy especial. Felipe hace una modernización del país, como muy bien decías. La integración en el mercado común fue solamente uno de los grandes hitos. No olvidemos que Felipe entra a presidir España en un momento que todavía había ruidos de sables en los cuarteles. Habíamos tenido muy recientemente el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado del año 81. Estamos hablando de... El tejerazo. El tejerazo. Sí. Que hubo un intento de golpe de Estado el día anterior a ganar las elecciones del PSOE en octubre del 82, y por tanto había un problema militar en España. Y un problema militar que ya había intentado arreglarlo en la época de la Segunda República. Ya las cabezas más insignes de la Segunda República intentaron hacer la modernización de las Fuerzas Armadas y resolver lo que en aquel momento se llamaba el problema militar. Bueno, Narcís Serra en 4 años resolvió y modernizó las Fuerzas Armadas españolas, que hoy es una de las instituciones de las que nos sentimos más orgullosos los españoles. Te digo porque fueron muchos hitos, no fue únicamente la entrada en el mercado común, fue la recuperación de las libertades. No olvidemos que todavía ni había una ley de divorcio, digamos, homologable al resto de los países europeos. No teníamos... había una economía que estaba muy atrasada, muy
con una crisis industrial de industrias muy atrasadas, que la única forma que había era cerrar una gran parte, pero con ayudas muy fuertes para que nuevas industrias de futuro pudieran desarrollarse. Y en ese sentido Asturias tenía toda la industria y todos los sectores que estaban en crisis. Teníamos una industria siderúrgica que había que modernizar, casi fue 1 billón con B de pesetas con los que Felipe González, sus gobiernos, modernizaron la siderurgia asturiana, pero teníamos pues más de 20.000 trabajadores y hubo que reducirlo a la mitad. Teníamos cerca de 30.000 mineros y hoy quedan 800. Teníamos una industria naval con 1.000 o 2.000 trabajadores que casi prácticamente desapareció, aunque ahora vuelve a ser puntera con una serie de empresas privadas. Tenemos una industria química que era referente, pero que también era estatal y tenía un problema. Bueno, todas las que estoy diciendo, fíjate bien, eran industrias públicas, eran industrias del Estado. ¿Por qué eran del Estado? Porque estaban en crisis, porque daban pérdidas, porque no tenían futuro. Y entonces los últimos gobiernos de Franco, ante el temor de que los problemas laborales le trajeran problemas políticos, lo que hizo fue asumir todas estas industrias, pero sin una visión de modernizarlas y de darles continuidad, sino que se fueran apagando sencillamente. Y ese era el problema de Asturias, que tenemos muy pocos sectores con vitalidad y futuro. Había funcionarios que trabajaban en la siderurgia, porque cobraban era el Estado el que ponía el dinero para que cobraban. Teníamos mineros que eran funcionarios, porque cobraban también del Estado. Teníamos trabajadores de astilleros que eran funcionarios, trabajadores de industria química que eran funcionarios, pero con esa visión de estar fuera del mundo del mercado, de donde era necesario que las industrias fueran competitivas para poder aumentar su capacidad, su capacidad de empleo, su capacidad de producción. Todo eso estaba fuera. Y lo que todos esos años, como fueron tantos, tocó más que nada ir a la necesaria modernización, y el primer paso era el paso más difícil, que era el paso de reducir empleo, reducir actividad, cerrar incluso muchas de ese tipo de actividades, y en ese sentido sí fue un momento difícil para Asturias, pero no olvidemos que si sigue siendo, por ejemplo, hubo que hacer una elección entre qué igual iba a ser la cabecera española de la siderurgia, porque estábamos compitiendo con los vascos, estábamos compitiendo también con la zona de Valencia, con el Levante, y esa decisión fue que fuera en Asturias y que fuera invertir 1 billón, con B, vuelvo a repetirlo, de pesetas para que Asturias contara con un sector de futuro, y hoy todavía pues estamos viendo que está en plena actualidad la siderurgia asturiana y está en medio de las discusiones de qué va a ser el futuro. Ahora parece que con hidrógeno, pero sigue ahí, si no hoy hubiera estado cerrada. Casualmente, Antonio, hoy lo han premiado con una medalla en Asturias. El gobierno asturiano todos los años, el día de Covadonga, hace un reconocimiento, pues una serie de personas, que con los criterios que cada equipo de gobierno considere más adecuados. Entonces puede ser la medalla de Asturias, puede ser hijo adoptivo, puede ser hijo predilecto. Bueno, en este caso tengo que agradecerle al presidente Barbón y al gobierno que preside el que me hayan concedido la medalla de Asturias, que un reconocimiento por la intensidad, dicen, de esa dedicación al ejercicio público. En ese sentido, la verdad es que se lo agradezco mucho y espero que no haya pesado en ellos excesivamente la amistad a la hora de la elección. Me dijeron que es un apasionado de la fotografía, que cambia siempre las fotos en las redes sociales. Me gusta mucho la fotografía. Empecé con ella y además me gusta mucho la fotografía y estaba en deuda con ella. Yo empecé siendo maestro y hacer mucha foto, muchísima foto. Y lo dejé el día que entré en política, el día que entré de concejal. Y hasta que volví a salir de política, cuando dimití en el Congreso y me fui a una empresa privada, no volví a hacer fotografía. Pero tenía ese deber pendiente. Y cada cierto tiempo tengo que volver otra vez con la fotografía. Y entonces ya con tiempo volví otra vez. Ahora es verdad que antes no había redes sociales. Ahora cuando
hace 7 años volví a la fotografía y ya estaban las redes sociales, que me parece un instrumento estupendo para colgarlo y que lo vea el que quiere, porque si no, los que hacemos fotos somos, me perdona la expresión, muy coñazo, ¿verdad? Andamos enseñando las fotos a todo el mundo y sentamos ahí a los amigos y les metimos unas sesiones con proyecciones que supongo que acabarán aburridísimos, pero por educación callaban la boca y nos aguantaban, y ahora lo cuelgas de las redes y el que quiera lo ve y el que quiera no lo ve, y al mismo tiempo tienes la posibilidad de poderle contrastar de cómo lo que haces, ¿no? Y enseñar lo que haces. Ya van más de 20 minutos que estamos hablando y esto es podcast. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente no va a escuchar 20 minutos, va a decir cómo hablan estos muchachos, se empieza ya a cambiar el dial y a poner otra cosa. Yo le agradezco por este reportaje. Posiblemente puede haber un segundo reportaje más adelante cuando usted lo disponga, y ha sido un gusto y un honor hablar con usted, un hombre de la política, del PSOE y de Felipe como yo. Pues mira, para mí también fue un placer, y un placer porque tenemos un elemento común que no comenté antes, que fue que yo estuve al frente desde el año 2000 hasta el año 2004 del Consejo de Comunidades, que es el organismo de Asturias que coordina todos los centros asturianos del mundo. Y yo, en Buenos Aires, en el Centro Nacional de Buenos Aires... En la calle Solís. En la calle Solís, en las dos, en el histórico... Y el de Vicente López. Y el de Vicente López. En los dos estuve mucho tiempo y en los dos eché muchas partidas. Muchas partidas de tute y de tute subastado. Muchas gracias por estar en el centro asturiano, que tenemos el Orrio adentro del centro asturiano. Siempre fue seguramente de las dedicaciones que yo ejercí de una forma que me entusiasmó más a nivel personal. Es un placer siempre trabajar con los inmigrantes. Muchas gracias por todo, Tedevin. Muchas gracias a vosotros.